siempre piden por ahí un curso, ¿no? De gestión pública o relacionado a funciones, donde finalmente es la gestión pública quien determina estas actividades, ¿no? A ver, vamos a mencionar, ¿no? Está Skleider, Isabel, Janet, Juler, José, Kenia, Lidia, Magali, María, Máximo, Saturnino. El chat está habilitado, ¿no? Sí, Entonces, a docente. ver, vamos a romper el hielo. Coméntenos dónde están laborando, están dentro de la parte pública, privada o qué entidad del Estado pertenecen, ¿no? Para ir conociéndoles un poquito y ir de repente moldeando el tema de, ¿no? De la clase. Bueno, entonces están eh, sin ánimos de poder participar, ¿no? Tenemos una opinión aquí. Kenia nos dice que trabaja en una empresa privada dedicada a la consultoría y construcción. Kenia, entonces, eh, ¿te gustaría incursionar dentro de la gestión pública o estarás llevando el curso para que de repente comparar la diferencia entre el sector privado y público? O de repente tienes deseos de postular algún, ¿no? Algún concurso público, ¿no? Yo les comento, ¿no? En mis casi 13 años de experiencia, tengo 7 años en el sector privado, 5 años en el sector público. He podido notar la diferencia, ¿no? He podido notar una diferencia muy marcada en el sentido de, por ejemplo, la cultura organizacional que se tiene, la flexibilidad de los procesos y procedimientos que, que permiten el cumplimiento de objetivos, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Políticas públicas. Para poder comprender la existencia de una política pública, o al menos entender la razón de ser de una política pública, primero hay que comprender a dónde apunta. Y para poder saber a dónde apunta, a dónde direcciona, ¿no? O qué es lo que pretende ingresar con mucha solidez en el sentido de poder alcanzar algo, de poder lograr algo deseado. Primero les voy a presentar un video, ¿no? Para que podamos un poquito entrar en una realidad que existe, ¿no? No solamente en el Perú, sino en muchos territorios, ¿no? Son problemas muy comunes, es un problema muy universal, como por ejemplo la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, en el caso del video, ¿no? Es la exclusión social en el Perú, ¿no? A ver, mientras voy poniendo el video. Ya, a ver, vamos a proyectar. Aquí está. Entonces, el primer video, acá está. Muy bien. Bueno, dura apenas 2 minutos, pero quiero que puedan observar una realidad. Quiero que observan esa realidad que en una sociedad existe. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Muy atentos, por favor. En una era donde impera la tecnología y donde la globalización nos impide ver los problemas sociales en primer plano, la pobreza, desigualdad y exclusión social son males que el país arrastra desde hace siglos. La primera es definida por la ONU como una condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. Puede que sea sencillo entender lo que significa, pero ¿qué tan sencillo es vivirla?
Según la última medición de pobreza del INEI, en el año 2019 se registró una tasa de pobreza monetaria del 20,2% de la población total. Estas cifras indican que hay aproximadamente casi 7 millones de peruanos que no logran cubrir la canasta básica alimentaria. Este fragmento de la población tiende a ser más susceptible de padecer actos de desigualdad, injusticia y discriminación al no contar con los recursos o medios para defenderse. Los conceptos de desigualdad y exclusión social están en buena parte relacionados con la pobreza, pero hay que distinguir que también se puede ser marginado por tu religión, ideología, orientación sexual, etc. Sin embargo, cuando eres pobre, esta exclusión viene acompañada de una deficiente calidad de vida, que inclusive ataca fuertemente la autoestima de la persona. Según los datos, 2 de cada 10 jóvenes que provienen de ese 20% logran acceder a una educación superior en el país. Cifras alarmantes que deberían motivarnos a ser más empáticos y extender nuestra mano cuando tengamos la posibilidad. Ahora mismo, mientras esperamos que termine la clase para descansar y dormir, hay niños que regresan de la calle después de un largo día de trabajo. Valoremos cada segundo que nos regala este privilegio y utilicémoslo para destruir estas barreras sociales que tanto daño nos causan. Estamos en una época de importantes cambios y transformaciones sociales. La pobreza, Docente, su micro está apagado. Ahora sí, ahora me tocó a mí. Bueno, les pido las disculpas del caso y gracias por ¿no? Por avisarme. Bueno, estaba respondiendo la pregunta que veo en el chat, ¿no? Eh, Nos dice, ¿por qué el sector público hay mucha burocracia? Primero hay que entender qué significa burocracia. Según el diccionario, burocracia lo define pues como una organización que está regulada por normas, ¿no? O vamos a decir, una sociedad que está determinado o está alineado bajo un conjunto ¿no? de normativa, ¿no? De reglamentos. Eso es la palabra burocracia. Entonces, de acá viene, ¿no? La frase, ¿por qué el Estado hay mucha burocracia o es demasiado burocrático? Porque sencillamente existen tantas normas, ¿no? Tiene demasiados pasos reguladores que finalmente al momento de adquirir un servicio dentro de una entidad, de una entidad pública, pues termina trayendo como consecuencia bastante tiempo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las citas, ¿no? En salud, tanto es el tema que de repente su sistema no soporta la demanda que terminan dando citas en demasiado tiempo. Por ejemplo, también cuando solicitamos algo a alguna entidad pública o ingresamos una solicitud, por ejemplo, si no existiera demasiada burocracia, de repente tuviéramos una respuesta en un menor tiempo. Pero al estar tan normalizado, ¿no?
hace demasiado lento la prestación del servicio, ¿no? O de repente para poder solicitar algún permiso, ¿no? Lo solicitamos hoy día y tenemos una respuesta en un mes, por ejemplo. Y eso que la ley de procedimiento administrativo refiere que tenemos plazos para poder dar respuesta a cualquier trámite o acto administrativo, ¿no? Pero sin embargo, nos damos cuenta que aún tenemos problemas en eso, ¿no? Y es más, la pregunta que me hace me trae la reflexión y cito y traigo lo que hemos conversado la clase pasada acerca de la modernización del Estado para tener un Estado más eficiente frente, ¿no? U orientado al ciudadano. Entonces, vamos a decir que la modernización del Estado, pues, va a tener como objetivo revertir esto, ¿no? Esta situación dentro de nuestra gestión pública. Una gestión pública tan burocrática, transformarla a una gestión pública moderna y eficiente, sobre todo orientado a las necesidades de la persona, ¿no? Entonces, con esto, cuando ya se logra, se alcance esto, pues vamos a poder decir que ya tenemos un Estado mucho más moderno, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber que ya lo hemos alcanzado o aún nos falta por alcanzar? Y esto es parte del tema del día de hoy, políticas públicas, cuando entremos a ver, por ejemplo, indicadores, metas, ¿no? Pero es una muy buena pregunta que me permite hacer una muy buena introducción, ¿no? Al tema del día de hoy, ¿no? Y hemos visto un video donde hemos podido percibir un conjunto de problemas, desigualdades, barreras, ¿no? Dentro de una sociedad, como la pobreza, la desigualdad. Pero estos son situaciones reales, ¿no? Son situaciones que suceden. No podemos decir que no sucede. Entonces, ¿quién debería actuar frente a estos problemas cuando ya vimos en la primera clase cuál es, por ejemplo, la finalidad del Estado? Recordemos que la final del Estado es velar por el bienestar de toda la ciudadanía, de toda la sociedad, garantizar calidad de vida, ¿no? Entonces, al ver estos problemas sociales, ya nos estamos dando cuenta que hay un problema. Y son problemas serios que hay que ponerle mucha atención, ¿no? Porque se dieron cuenta incluso en el video, ¿no? Que el tema de la pobreza trae otras pequeñas consecuencias, como dice, ¿no? El hecho de ser pobre te limita muchas cosas. Por ejemplo, no tener acceso a salud, a educación, cuando el Estado debería también, ¿no? Dar esta cobertura y acceso a salud y educación, porque finalmente es un derecho y lo dice la Constitución. El problema está en qué tan buenos son los servicios del Estado frente a esta ciudadanía. Ese es el gran problema y el verdadero reto dentro de nuestras políticas que el día de hoy vamos a ver, ¿ya? Entonces hemos dicho política, ¿no? He podido decir dentro de la disertación muchas veces política, política. Ahora vamos a ver, pero ¿qué es política? ¿O qué significa? ¿O por qué existe? ¿No? Entonces, también tenemos un video para que, de una manera muy sencilla y práctica, ¿qué es política, no? ¿A qué se refiere política para poder entrar a políticas públicas? A ver, voy a compartir ujú. Ya está. Muy bien, ahí está. Entonces, pongan atención, estimados participantes, porque este video es muy dinámico, muy didáctico de qué es política. Bienvenidos a Hablemos de Política, un videocast del Comité de Lectura y la Fundación Konrad Adenauer en el Perú.
Este es el primer episodio de una serie de videos educativos que estamos preparando Comité de Lectura y la Fundación Konrad Adenauer en el Perú, con el fin de explicar de manera sencilla y entretenida algunos conceptos básicos vinculados a la política, la democracia y las instituciones fundamentales del Estado. Y como no podía ser de otra manera, debemos empezar explicando aquello que abarca todo lo que vamos a comentar en esta serie de videocast, es decir, la política. ¿En qué pensamos cuando escuchamos hablar de política? Quizá nos viene a la mente el Congreso de la República y los legisladores discutiendo entre ellos, o la figura del presidente en Palacio de Gobierno, o tal vez algún candidato o candidata dando un meeting de campaña en pleno proceso electoral. Si pensamos que a eso se reduce la política, quizá la sintamos como algo distante, algo que ocurre muy lejos de nosotros, en un espacio que está dominado por personas a las que no tenemos acceso, aunque sean, supuestamente, nuestros representantes. Pero en realidad la política es mucho más que eso. De hecho, su origen está en la antigua Grecia, hace más de 2000 años. Política es un término que viene del griego polis y se refiere a las ciudades-estado que había en aquella época. El objetivo de la política era, y sigue siendo, entender cómo organizar la convivencia pacífica en una determinada sociedad. Esto es, que existan reglas que determinen cómo se gestionan las relaciones de poder. Porque esencialmente lo que busca la política es regular el poder, cómo se obtiene y cómo se ejerce. Quien tiene poder en una sociedad puede decidir cómo se reparten los recursos, quién recibe qué, cuándo y cómo. Puede establecer qué derechos tienen las personas, pero también qué obligaciones, como cumplir la ley o pagar impuestos. Puede decidir qué podemos hacer los ciudadanos con nuestras vidas, en el ámbito público, en el ámbito laboral y a veces incluso hasta en el ámbito privado. Todo lo que ocurre en nuestras vidas está definido por algún tipo de relación de poder. Y no es que eso sea malo en sí. Nuestros padres tienen poder sobre nosotros cuando somos menores de edad. El policía tiene poder para detenernos si cometemos un delito flagrante. El juez tiene poder para obligarnos a cumplir los contratos que firmamos. Lo mismo pasa con los congresistas, ministros o con el presidente de la República. Sus cargos les confieren poder y la manera como ejercen esos cargos impacta directamente en nuestras vidas. Sabemos, por otro lado, que el poder puede ser utilizado para bien o para mal. El historiador y político inglés Lord Acton, que vivió en el siglo XIX, nos enseñó que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto quiere decir que cuando alguien tiene demasiado poder, puede abusar de él en perjuicio de otros. Por ello, lo que busca la política es controlar el poder, alternarlo, evitar que se concentre en una sola persona. La idea es que sea compartido entre varias personas o varias instituciones, las cuales se contrapesan entre sí para que nadie pueda, por sí solo, abusar de su poder. Pero no se trata solo de controlar el poder, sino de orientarlo efectivamente a la solución de los problemas de los ciudadanos. Cuando hablamos aquí de poder, no nos referimos a la fuerza bruta o al poder que dan los recursos económicos, sino específicamente al poder que se otorga en las urnas, es decir, el que se obtiene a través del voto popular en una elección. Si vivimos en una democracia, quienes entregamos ese poder somos los ciudadanos y por tanto quienes lo reciben de nosotros, es decir, los políticos, están obligados a utilizarlo no para beneficiarse a sí mismos, sino para solucionar nuestros problemas. El filósofo griego Aristóteles solía decir que el ser humano es un animal político. Y lo que quería decir es que somos la única especie que puede crear y organizar civilizaciones complejas. Esa es una de nuestras grandes virtudes como especie, pero en muchos otros sentidos no dejamos de ser similares a otros animales en cuanto a que muchas veces anteponemos nuestro bienestar a cualquier otra consideración, y eso se traslada también a la política como cualquier otra actividad humana. Por eso debemos pensar en la política no solo como una forma de gestionar las relaciones de poder en una sociedad, sino como un oficio, algunos lo llamarían un arte, que ejercen personas que defienden intereses diversos. La existencia de posiciones a veces abiertamente contrapuestas hace que el conflicto sea un elemento central de la política, lo cual puede incomodarnos, pero es algo perfectamente normal en democracia. El arte de la política está en saber transitar entre momentos en los cuales tenemos que competir para que se imponga nuestra visión sobre las demás y momentos en los cuales tenemos más bien que cooperar para ponernos de acuerdo en algo. Quizá una de las principales razones por las cuales la política se percibe tan conflictiva en nuestros días es porque los políticos se han enfocado demasiado en saber competir y muy poco en saber cooperar. Pero ya habrá oportunidad de hablar más sobre estos temas y sobre cómo convertimos a la política en aquello que nos gustaría que sea.
Muchas gracias por acompañarnos en este primer videocast. Si les ha parecido interesante la información y quieren estar al tanto de nuestros siguientes episodios, suscríbanse a nuestro canal, denle clic a me gusta en este video y también a la campanita para que les lleguen notificaciones. ¿Qué les pareció el video? Bueno, a mí este video me gusta bastante porque es prácticamente en ese tiempo explica de una forma muy clara, ¿no? Qué es política, ¿no? Y es más, reitera lo que hicimos o dijimos en las clases, en la primera disertación que hablamos, por ejemplo, de la separación de poderes, ¿no? Y dice algo muy interesante: el poder corrompe. ¿Qué creen ustedes? ¿Estará en lo cierto, no estará en lo cierto? Y es más, el poder absoluto corrompe en su totalidad, ¿no? Por esto viene la separación de poderes, y eso es lo que les explicaba en el tema número 1, poder ejecutivo, legislativo y judicial, para que exista ese equilibrio de poderes y no abusar tanto el poder en perjuicio de los demás, ¿no? Se dan cuenta qué tan interesante es, ¿no? ¿Y qué más? Nos dice que la política, pues, nos da poder, ¿no? Nos da poder a la organización política que es elegido a través de las urnas, ¿no? A través del voto popular. Pero acá hay algo interesante que no se está haciendo práctico, ¿no? La ciudadanía, el pueblo, da poder a la organización política, ¿no? Porque ya explicamos, ¿poder de qué? De poder asignar los recursos, ¿no? De poder destinar qué es lo que no se hace o cómo se designan los recursos o qué es lo que se va a determinar, qué estrategias se van a tomar, ¿no? Pero ese poder en conjunto de estas actividades tienen que solucionar el problema de esa misma ciudadanía que le ha conferido el poder, ¿no? Que le ha entregado el poder a las personas que van a entrar en el gobierno, ¿no? O al gobierno de turno que está ingresando porque ha sido entregado el poder mediante una elección a través del voto popular, ¿no? Entonces, hasta ahí prácticamente ya relacionamos muchísimo, ¿no? Estado, los poderes, ¿no? Y lo que se tiene que hacer como gobierno y cómo se tiene que hacer, ¿no? Entonces la política es eso. La ciudadanía da poder al gobierno para que el gobierno pueda entregar en contraprestación, pues, soluciones a sus problemas, nuevamente, repito, a través de los servicios que las entidades públicas, pues, ofrecen a la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, sector salud. El gobierno tiene pues que dar servicios de calidad en el tema del sector salud, en educación, tiene que responder, ¿no? Atender esta necesidad en la población porque teóricamente a través del voto, pues la ciudadanía le ha dado el poder a ciertas personas para que puedan devolverle mediante productos, ¿no? Que son bienes o servicios de calidad para poder satisfacer sus demandas, ¿no? Eso es política, ese círculo, ¿no? Ese círculo es la política. También dijo que el poder, ¿no? Determina o va a permitir cómo se van a utilizar los recursos, ¿no? Se va a determinar en dónde se utilizan los recursos, quiénes van a administrar esos recursos, y eso se llama políticas públicas. Ahora vamos a ver a mayor detalle. Entonces, empezamos con planeamiento en la gestión pública. ¿Qué nos dice? Como país nos enfrentamos a diversos problemas que impactan directamente en nuestras condiciones de vida. Problemas como la pobreza, la desigualdad, ¿no? Saneamiento, educación, salud, ¿no? Cuando existen brechas en estos sectores, ¿no? A esos problemas se enfrenta el país.
Estos son conocidos como problemas públicos. ¿Públicos por qué? Porque es en la ciudadanía. Problema público, problema no solo de una persona, sino problema de toda una ciudadanía. Y abarcan cuestiones relacionadas con la salud, la educación, la seguridad, así como la equidad y la sostenibilidad ambiental. Mejorar nuestras condiciones de vida implica abordar estas problemáticas de manera integral y efectiva. Efectiva, eso es lo que hoy en día está faltando a los gobiernos, ¿no? De manera efectiva. Y para lograrlo es importante partir de la comprensión del problema público. O sea, comprender qué es lo que está sucediendo, ¿no? O qué está ocasionando, cuál es el motivo, ¿no? ¿Qué está causando de que nuestra población tenga, por ejemplo, altos índices de pobreza? Y hay que entender, ¿no? O sea, hay que hacer un estudio bastante profundo, ¿no? Hay que diagnosticar cómo se encuentra ese problema que deseamos como Estado atenderlo. Que debe ser atendido por el Estado, pero entonces, ¿qué es un problema público? Nos dice que es una situación propia de las personas o de su entorno que representa una necesidad, una carencia o una insatisfacción colectiva, ante la cual se busca una solución mediante la intervención del Estado, ¿no? Entonces podemos decir que un problema público es una necesidad colectiva, ¿no? Nosotros como personas tenemos necesidades, ¿no? Vamos a suponer que mi persona tiene sed. Pues yo simplemente puedo abrir el caño, hago hervir mi agua y luego me lo puedo tomar y así estoy satisfaciendo mi necesidad. Pero estoy hablando como persona, como ciudadano o como uno solo, como un solo individuo, ¿no? Pero ¿qué sucede si yo pues vivo, ¿no? En un lugar donde no existe el abastecimiento, ¿no? Del agua potable. Yo no podría abrir mi caño, hacer hervir mi agua para poder tomármela. ¿Hasta ahí sería un problema público? No. El problema público es cuando esta misma necesidad pues sucede en diferentes, ¿no? En diferentes ciudadanos. Y esto ya se viene a ser un problema colectivo. Entonces, ya ahí viene a ser un problema público que el Estado necesariamente ya tiene que intervenir para poder solucionarlo. Porque eso es el fin del Estado, ¿no? Hay que ponernos en la cabeza, ¿no? Bienestar de la población, satisfacer sus necesidades, ¿no? El Estado gira en torno a ese punto. Y si yo, por ejemplo, estoy dentro de una entidad, de una institución pública, ¿no? Una entidad pública, pues ya puedo saber dentro de mi cultura organizacional que esa entidad pública existe para poder solucionar ese problema de ese ciudadano, ¿no? Por eso es que en ese sentido, muchas veces los servidores públicos están alejados empáticamente del ciudadano de a pie, como se dice, ¿no? O del ciudadano que está dentro de estos, o que pertenece a esta estadística de repente en pobreza, ¿no? Porque al final y al cabo quienes mueven la actividad pública son las personas. Y acá viene un tema importante que vamos a tocar el día de mañana, ¿no? ¿Cuáles son esos sistemas que ya intervienen dentro, por ejemplo, del sistema administrativo de gestión de recursos humanos? ¿No? Entonces se dan cuenta cómo se va orientando todos estos conceptos para poder comprender que en este caso es planeamiento. Planeamiento significa todo en mente, todo en cabeza, ¿no? Voy planificando, voy pensando qué es lo que tengo que hacer. Y para yo saber qué es lo que tengo que hacer, primero tengo que estudiar el problema para poder atacar de raíz. Es como en la medicina, ¿no? Viene un paciente enfermo y yo para poder darle tratamiento, pues tendría que primero hacer exámenes, hacerle una revisión, hacerle pues preguntas, ¿no? Para juntar y combinar este tipo de datos
y mediante pues mi preparación poder determinar y identificar dónde está el problema para poder dar un tratamiento y este paciente pues que está enfermo finalmente pase a estar pues en condición de sano, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo eso es la forma o la esencia de la gestión pública a través de la política pública o el problema público. Entonces, ¿qué es la política pública? La intervención del Estado en el proceso de desarrollo de un país se expresa a través de políticas públicas. Entonces, una política pública se concibe como un conjunto de decisiones y acciones por parte del Estado a fin de abordar un problema público. Esto, estimados participantes, estudiantes, es lo más importante de la política pública. Aborda un problema público. Una política pública que no apunta a solucionar un problema público, pues es, como se dice, es una ley muerta, una ley vacía, ¿no? No tiene sentido de ser, no tiene sentido de existencia, porque finalmente no impacta positivamente dentro de la población. Entonces, esa política pública que existe no tiene resultados. Entonces, ni siquiera sería una política pública porque no aborda ningún tipo de problema. Más adelante vamos a ver ejemplos de políticas públicas actuales dentro de nuestro país. Entonces, de esta manera busca satisfacer las necesidades de las personas y generar cambios y mejoras en la calidad de vida. Definitivamente, pues, ¿no? El Estado que logra solucionar problemas de la ciudadanía tiene como consecuencia y en automático mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Eso ya es una ecuación donde es como las matemáticas, son exactas, igualito. Esto es una ecuación que si una buena política pública que resuelva que resuelva el problema público, mejora la calidad de vida de sus ciudadanos. Por lo tanto, estaríamos dentro de la finalidad del Estado, que es buscar el bienestar de todos, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, una política pública es una acción desarrollada por un gobierno con el objetivo de satisfacer una necesidad de la sociedad. A través de una política pública, las autoridades a cargo de la administración del Estado emplean los recursos disponibles. Acá viene otro tema. Emplear los recursos disponibles para solucionar el problema. Por eso es que el día de ayer vimos los sistemas administrativos y yo les comentaba que esa es la forma o son los engranajes para que funcione el Estado, para que pueda moverse. Entonces, ¿quiénes son los sistemas que van a dar disponibilidad de recursos a ese Estado para que pueda desarrollar sus políticas públicas, para que pueda responder a ese problema? A ver, en el chat, escriban los sistemas administrativos que ustedes recuerden. Empiezo yo. Por ejemplo, el sistema administrativo de presupuesto, donde hace la programación, ¿no?, a nivel presupuestal para saber qué cantidad de dinero se va a necesitar, ¿no?, para de repente realizar las intervenciones a fin de poder cumplir esa política pública. Igual, el Sistema Nacional, por ejemplo, de Tesorería, que dijimos que vamos a tratar de compararlo como si fuese la cuenta corriente del Estado, ¿no? Como si fuese ahí la billetera, ¿no? Donde tiene el efectivo porque es el tesoro público, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo los sistemas administrativos conjugan, ¿no?, para poder mover las acciones y determinar los recursos que se van a utilizar para que ese gobierno pueda utilizarlo de la manera más eficiente posible para poder resolver ese problema. Por eso es que yo les comentaba
¿no? Que la política pública es la parte, es como que el corazón, ¿no? Porque finalmente determina qué es lo que va a hacer el Estado, ¿no? Mejor dicho, sus tareas, qué problema va a atender, ¿no? Dentro de la ciudadanía. Ejemplo de políticas públicas. En pantalla podemos ver políticas de Estado, política general de gobierno, políticas institucionales. El día de ayer vimos la jerarquía de normas, ¿no? Donde en la cumbre, en la parte más alta, está la Carta Magna, la Constitución. Y en la parte más baja, pues están, por ejemplo, las resoluciones, ¿no? Y de igual manera, las políticas tienen una jerarquía según nivel de, de creación o según nivel en donde se diseña. Por ejemplo, las políticas de Estado, a ver, creo que tenemos en las láminas la mejor explicación de esto, ¿ya? Primero, ¿qué entendemos por valor público? Nos dice que el valor público remite al valor creado por el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones y otras acciones. Pero también se crea valor sobre todo a través de transacciones individuales con los ciudadanos, garantizando sus derechos, satisfaciendo sus demandas y prestándoles servicios de calidad. Ahora, ¿cómo yo relaciono el valor público con la política pública? Vamos a un poquito a separar esto, ¿no? ¿Qué es valor o qué significa generar valor? Para poder entender esto, vamos a separarnos del público con solamente valor, ¿no? Por ejemplo, en la mercadotecnia, mm, donde habla mejor acerca de valor, expone que al diseñar un producto, ya sea un bien o un servicio, tiene que crear un valor para la persona que lo va a consumir. O sea, que sea importante satisfaciéndole su necesidad, ¿no? Otro ejemplo, en el tema de la cadena de valor, ¿no? Cuando se produce un determinado producto, recordemos que estoy ahorita separando de la parte pública para poder entender qué es valor, ¿de acuerdo? Sobre todo esto se ve más en la parte comercial, cuando se hace comercio, o sea, compro para vender. Vamos a suponer que yo compro pan para vender pan, ¿de acuerdo? Si yo compro pan y vendo pan tal cual, no hago nada más, simplemente estoy transfiriendo el producto tal cual yo lo estoy recibiendo, ¿no? No estoy añadiendo ningún proceso productivo, no estoy modificando nada, tal cual está, lo estoy simplemente traspasando. Prácticamente soy un intermediario así de rápido. Pero ¿qué pasa si yo compro pan y le agrego algo más a ese pan? Por ejemplo, yo le puedo agregar, no sé, un empaque de repente que enfoque o que determine, ¿no? De repente una política, en este caso de mi persona, ¿no? O de repente le puedo agregar un valor comestible, por ejemplo, ¿no? Si yo compro pan, le puedo agregar, suponiendo, ¿no? De repente algo de un manjar pequeñito por ahí o mantequilla, no lo sé. Pero lo que quiero que se entienda con este ejemplo muy sencillo es de que el hecho de que yo le agregue mantequilla, ya le estoy agregando valor al pan. Eso quiere decir que los dos panes, la persona que no le agrega valor con la persona que sí lo agrega valor, la ciudadanía cómo lo percibe, ¿no? Entonces dice, ah, no, pues no, hay un producto que a mí que genera más valor que otro. Entonces, de la misma forma, las políticas públicas tienen que generar valor público que sea representativo para la ciudadanía. Sencillamente, pues que sus servicios sean de calidad.
mediante la transformación o la producción de sus bienes u servicios. Entonces, el valor se genera durante ese proceso productivo. Y para que el Estado, a través de sus instituciones públicas, puedan producir servicios de calidad, pues necesita varios factores. ¿Qué factores? Pues factores que determinan sus sistemas administrativos. En el caso de, por ejemplo, Erika Valdión pone sistema de gestión de recursos humanos. ¿Cómo tendría que intervenir este sistema para tener servicios de calidad en una institución pública? Pues tendría que profesionalizar, capacitar, mejorar, escoger al personal más idóneo para que pueda ingresar al proceso productivo. Va a necesitar presupuesto. Entonces tendría aquí que tallar el sistema, ¿no?, de presupuesto público. Va a necesitar bienes, ¿no? Entonces acá entraría el sistema de abastecimiento, el sistema administrativo de abastecimiento. También va a necesitar que alguien esté controlando para que garantice. Muchas veces, acá vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? Muchas veces entendemos al control como si fuese una actividad sancionadora, y no es así. Esto también debemos de cambiar, ¿no? Y para eso estamos nosotros, para justamente ser esos agentes de cambio. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que me controlen, ¿no? Pero es ese control para que puedan identificar problemas, para poder corregirlos, para poder mejorarlos, o para que nos digan, acá estamos fallando y detectamos esa falla, ¿no? Si es en el caso de mi persona, porque desconozco de repente esa materia. Capacitación. Necesitamos capacitarte en esa pequeña falla para que tus capacidades mejoran, ¿no? Mejoran, y por ende, al ser parte de ese proceso productivo, el servicio también mejora. Ahora, yo les pregunto, ¿el problema es realmente el presupuesto? Yo tengo una opinión frente a esto, ¿no? Y es una opinión personal, ¿no? Porque dice o se escucha, ¿no? No se puede resolver este problema porque no hay presupuesto. Y es más, dentro de una ejecución presupuestal, ¿no?, se mide por nivel de porcentaje de avance. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me destinan, por ejemplo, 1,000, si yo gasto los 1,000, en mi ejecución presupuestal está ok, lo ejecuté, gasté todo mi dinero. Ok, entonces aplausos, ¿no? El Estado dice, muy bien, cumplió, porque ha ejecutado su presupuesto que le hemos destinado. Pero realmente eso mide si se ha resuelto ese problema, ya sea en salud, educación. Yo creo que el verdadero análisis, y por eso en la parte introductoria, nuestra primera sesión, les impartí de que a través de nuestras sesiones, nuestras clases, sobre todo mi persona busca estimular en los estudiantes, en los participantes, ese pensamiento crítico, ¿no? Porque el Estado está así, mide a través de la ejecución presupuestal. Pero yo creo que no es así, ¿no? Yo creo que deberíamos medir más bien la calidad de gasto que se hace con ese presupuesto. Que no importa si es 5% o un 100% de ejecución, pero si finalmente no ha habido calidad de gasto o cómo se ha gastado ese dinero o en qué se ha gastado, pues creo que podríamos ver de otra forma, ¿no? Pero esto yo lo aviento la pelota a la sala, ¿no?, al espacio donde estamos todos nosotros para poder de repente reflexionar un poquito, ¿no? Reflexionar un poquito, y finalmente somos nosotros las personas como ciudadanos, como funcionarios o como servidores públicos que podemos cambiar estos mecanismos, ¿no? Porque acuérdense en la parte introductoria de cuando surge el Estado, recordemos que las tribus empezaron así, empezaron sin nada de esto que estamos hablando hoy día. Pero
empezó por una necesidad, el simple hecho de querer organizarse, ¿no? Muy bien, vamos a continuar para que no nos gane el tiempo también. Entonces, ¿qué son políticas de Estado? Nos dice, a nivel de Estado, tenemos las políticas de Estado que definen los lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo. Ah, ok, nos dice que es el accionar del Estado, o sea, está hablando a un nivel muy, muy alto, ¿no? Al nivel nacional, porque ese es el nivel más amplio, ¿no? Más grueso, donde están las principales decisiones, con el objetivo de lograr el bienestar de los ciudadanos. Nuevamente nos reitera bienestar de los ciudadanos, porque esa es la finalidad del Estado, ¿no? Buscar el bienestar de la ciudadanía. A ver, acá hay un comentario que quiero citar de Ángel. Un problema público lo que está pasando actualmente con la delincuencia y la extorsión en el país. Muy bien, ese es un gran problema hoy en día que el Estado tiene que enfrentarlo, porque esa es su función. El Estado tiene la obligación de intervenir frente a un problema público que muy bien lo ha puesto, vamos a llamarlo un nombre, delincuencia. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de políticas públicas. Es la única forma. Tiene que diseñar buenas políticas públicas que puedan revertir esta situación. Entonces, estas son el resultado de un consenso alcanzado en el Foro del Acuerdo Nacional. Las políticas públicas actualmente son 35. Existen 35 políticas de Estado, ¿no? Perdón, son políticas de Estado, donde es muy difícil que se pueda modificar, cambiar, a menos que exista a través de un acuerdo nacional. ¿Y quiénes intervienen? Por ejemplo, la sociedad civil, el Estado, partidos políticos, y está dividido en 4 pilares fundamentales: democracia y Estado de Derecho, equidad y justicia social, Estado eficiente, transparente y descentralizado, y competitividad del país. Son 4 pilares que están distribuidos las 35 políticas de Estado, ¿no? Si ustedes googlean cuáles son las 35 políticas de Estado, pues les va a salir ahí, ¿no? La política general de gobierno es la política del gobierno que son el conjunto de políticas priorizadas que se desarrollan a través de políticas nacionales durante un periodo de gobierno. Recordemos cuando hablamos la diferencia de Estado con gobierno. El gobierno hace su pasantía, ¿no? Entra un gobierno, sale y entra otro gobierno, vuelve a salir, entra otro gobierno, ¿no? Esa es la gran diferencia. Con cambio, el Estado siempre está ahí. Solamente que el gobierno es quien entra, ¿no? A las funciones como Estado para poder impartir ese poder, ¿no? Que ha sido entregado a través del voto popular, que cada 5 años se entrega esa confianza, ¿no? En la ciudadanía confía en esos partidos políticos para que a través de su voto, por eso es que dice que el voto da poder, ¿no? A través de mi voto yo le estoy dando el poder a esta persona para que pueda administrarme, ¿no? Para que pueda administrar a toda nuestra sociedad en colectivo. Esto se encuentra bajo la dirección del presidente de la República, ¿no? Que es elegido a través de las urnas y debe ser representado por el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros al Congreso de la República, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política. Ustedes escucharon cuando, bueno, el expresidente Pedro Castillo, si no me acuerdo, decían que no tenía un plan de gobierno. No, eso es. En ese plan de gobierno están las políticas de gobierno que al momento de entrar va a priorizar. Por eso es que cada gobierno dice, ¿no? Cuando entramos nosotros vamos a vamos a resolver tal cosa, ¿no? Vamos a construir este puente, por ejemplo, para resolver el problema, ¿no? De, de traslado de la ciudadanía, para que puedan llevar sus productos, para que puedan hacer los viajes de manera muy segura, etc., etc.
pero otro gobierno dice, ¿no? Nuestra prioridad va a ser construir un colegio, ¿no? ¿Te dan cuenta cómo cada gobierno da sus diferentes prioridades? Por eso es que el gobierno de turno que entra con su política de gobierno, donde simplemente pues da prioridad a los sectores para poder desarrollarla a través de las políticas nacionales. Entonces, ¿qué es una política nacional? La política nacional son decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público de alcance nacional, ya sea sectorial o multisectorial. En un periodo de tiempo, nos dice, ¿no? Asimismo, definen los objetivos prioritarios, lineamientos y contenidos principales de las políticas públicas, así como los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados, supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas. ¿Cuántas políticas nacionales tenemos? A ver, yo los leo en el chat mientras voy entrando a este link para que ustedes puedan visualizar algo. ¿Cuántas políticas nacionales existen? Nadie. Bueno, creo que me dejaron solo aquí en el espacio. Bueno, he ingresado al link que han visto en la lámina, ¿no? Miguel Menchola nos dice 25, ¿no? Esas son las políticas de Estado. ¿Cuántas políticas nacionales existen? A ver, vamos a hacerlo juntos. Por eso he hecho, bueno, como un pequeño taller para que puedan ustedes ver, ¿no? Dónde se puede revisar, dónde se pueda encontrar las políticas nacionales. Ustedes se recuerdan el día de ayer, cuando hablamos de los sistemas administrativos, ¿quién es el ente rector del planeamiento, el planeamiento estratégico dentro del Estado? CEPLAN. Entonces, como ente rector, pues es aquel que se encarga de hacer todo este proceso de planeamiento y también tiene, pues, ¿no? Dentro de esta dirección, las políticas actuales, vamos a llamar acá. Pues, entonces, podemos ver políticas nacionales y sectoriales. Bueno, acá está una pequeña definición de políticas sectoriales, ¿no? Y multisectoriales. La diferencia es en que sectorial interviene un solo sector y la multisectorial interviene en varios sectores, ¿no? Entonces pueden visualizar acá, nos dice descarga el Excel completo. Esperen, voy a compartir mi pantalla completa para que puedan ver. Ya, ahí está. Entonces le doy aquí descargar el Excel completo. Bueno, vamos a guardarlo ahí. Bueno, yo ya lo tengo acá. Están viendo, ¿no? He hecho clic en la web, lo he descargado. Y aquí está. Nos han descargado todas las políticas nacionales que actualmente existen. A ver, ¿cuántas hay? Mira, hay 73 políticas nacionales actualmente. Ha sido actualizado el 16 de diciembre, hace 2 días. ¿Ve? Acá pueden ver todas las políticas que existen. Por ejemplo, la política número 1, ¿de qué se refiere? Política Nacional de Gestión del Riesgo del Desastre 2050. ¿Qué tipo de política es? Multisectorial. Quiere decir que, pues, intervienen diferentes sectores, ¿no? Aprobado con un decreto supremo, el número y la emisión del documento. Otra política, la política número 2, Política Nacional contra las Drogas al 2030.
Aquí está, pues, quiénes son los responsables de esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso, hasta la política número 8 es responsable la PCM. A ver, la política número 9, Política Nacional de Cultura, el 2030, a cargo del Ministerio de Cultura. Por ejemplo, miren, la política número 23, 24, 25 y 26 está a cargo del Ministerio del Interior. Entonces, ¿cuáles son? La 23, Política Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado del 2019 al 2030. Si nosotros quisiéramos saber más de esta política, ¿no? Por ejemplo, acá en esta parte nos dice, a ver, vínculo para ascender a la política nacional. A ver, yo entro aquí, el link que me está mandando. A ver, ¿qué nos sale? Ahí está. Está el documento que aprueba la política. Y finalmente empieza la política nacional. Entonces ahí ustedes pueden leer todo lo que se refiere. Ahora, no vamos a poder estudiar toda esta política porque, pucha, nos demandaríamos bastante tiempo, ¿no? Pero eso es lo que yo quiero que ustedes vean, aprendan cómo pueden llegar a conocer una política. Por ejemplo, Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado. A ver, ¿cuáles son sus objetivos? Tiene que estar por acá. Aquí está, objetivos priorizados, la 118. A ver, vamos a ir rápidamente. La 118. Aquí está, objetivos priorizados. ¿Cuál es? Uno, fortalecer la capacidad del Estado en la lucha contra las organizaciones criminales. ¿Cuál es su indicador? El porcentaje del presupuesto ejecutado en relación a la lucha. Por ejemplo, esto es lo que, en mi opinión, yo no estoy de acuerdo que esto sea un indicador, ¿no? O bueno, puede ser un indicador de gasto, pero no me permite medir la calidad de en qué se gastó, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos? Dice garantizar la adecuada asignación de recursos financieros, físicos, de lucha contra el crimen. 2, mejorar la gestión de la información de conocimiento de los operadores de justicia. 3, consolidar los mecanismos de cooperación nacional e internacional en la lucha contra el crimen. Otro, mejorar la coordinación intra e interinstitucional entre los sectores y operadores de justicia. A ver, otro objetivo prioritario. Por ejemplo, fortalecer el control de la oferta en mercados ilegales, ¿no? Entonces, aquellos que ya desean, pues, entrar, ya les enseñé cómo poder visualizar una política nacional y desagregarlo de esta forma, ¿no? Lo pueden desagregar y ya cada uno puede ir individuándose. Por ejemplo, aquellos que de repente trabajan en el Ministerio del Interior, a ellos es importantísimo que puedan saber esta política para que puedan alinear sus actividades y estemos enmarcados dentro de esos objetivos, ¿no? A ver, vamos a regresar a la diapositiva. Ya, ahí está. Entonces ya sabemos cómo son las políticas nacionales, ¿no? Por ejemplo, Ángel nos dice, salió una más que recién la han aprobado. Seguramente, ¿no? Lo bueno es que apenas lo aprueban, ese plan ya lo va cargando, ¿no? Lo va actualizando. Y para nosotros mantenernos actualizados, pues hay que ir revisando constantemente, ¿no? Pero al día de hoy vimos 75, creo, ¿no? O 73. Bueno, ya vamos a continuar. Entonces nos dice que la responsabilidad de diseñar y evaluar las políticas nacionales recaen en los ministerios, los cuales se encargan de establecer, implementar y supervisar dichas políticas en todos los niveles de gobierno. Ya vimos que cada política tiene un responsable, un ministerio responsable. Y en el ejercicio hemos visto 4 del Ministerio del Interior. Por ejemplo, la Política Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado, ¿no? Que está a cargo del Ministerio del Interior.
para la coordinación de su formulación y seguimiento en lo que resulte pertinente, ¿no? De este modo, las políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado, la política general de gobierno y los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Acá está empezando ya a hablar de un instrumento que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. La política nacional, por ejemplo, Política Nacional de Cultura a cargo del Ministerio de Cultura. Les decía que la política sectorial es de un solo sector y la multisectorial de 2 sectores. Por ejemplo, la política nacional multisectorial de salud al 2030, donde intervienen el Ministerio de Salud, porque este es del nivel nacional, y también los gobiernos regionales y locales. Gobiernos regionales que a través de sus unidades ejecutoras, ¿no? A través de los hospitales, los diferentes establecimientos de salud, sus direzas, ¿no? Todos estos sectores diferentes tienen que contribuir a esa política multisectorial de salud. No solamente le corresponde, por ejemplo, al Ministerio de Salud, como en el primer ejemplo, ¿no? Solo exclusiva al Ministerio de Cultura. Políticas territoriales. Los gobiernos regionales y locales formulan políticas, ¿no? Dentro de sus respectivos territorios en concordancia con la política nacional conforme a lo dispuesto en sus leyes orgánicas. Y las políticas institucionales finalmente reflejan las prioridades y voluntad política de la entidad en beneficio ya del ciudadano o su entorno. Y también tiene que estar en concordancia con la política nacional y sectorial, donde tiene prácticamente como finalidad orientar a la entidad pública, ¿ya? Mejor dicho, todos los documentos de gestión, ¿no? Sus reglamentos de cada institución viene a ser ya la política institucional, porque es para cada entidad, ¿ya, no? Por ejemplo, su reglamento interno es parte de la política institucional, porque finalmente el reglamento interno regula dentro de la entidad, ¿no? Ya las relaciones, el comportamiento para que pueda existir un bien común, ¿no? Y acá vienen los planes. Los planes, nos dice, así como se diseñan las políticas que establecen directrices generales, también se desarrollan planes que van a orientar el accionar del Estado frente a la implementación de estas políticas, proporcionando una estructura organizativa que facilite la asignación eficiente de recursos, la coordinación de esfuerzos y medición del progreso hacia los resultados esperados. El proceso que orienta la elaboración de planes culmina con la definición de objetivos que se esperan lograr, así como acciones para alcanzarlos, donde esto permite una mejor provisión de servicios públicos en atención a las necesidades y expectativas de las personas. El mismo común denominador, atender las necesidades. Pero cuando ya hablamos de plan, prácticamente ya estamos hablando del resultado de hacer el planeamiento, ¿no? El plan es el resultado en documento de todo el proceso de planeamiento que se realiza en cualquier nivel, ¿no? De organización. Por ejemplo, ¿no? En el marco del SINAPLAN, que es el Sistema Nacional de Planeamiento, los planes que implementan las políticas son los siguientes. Existe el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, donde pues ahí están las actividades principales como visión, misión, todo lo que se realiza en un planeamiento estratégico con una visión al 2050. Mejor dicho, en ese plan está la situación futura de cómo el Perú quiere verse en ese año, mejor dicho, en el 2050, ¿no? De repente un Estado ya moderno, un Estado orientado a la ciudadanía, con servicios ya de calidad, de repente con 0 índices de pobreza, ¿no? Porque justamente
planifico, pienso y empiezo a soñar, ¿no? ¿Cómo me quiero ver yo en tanto tiempo? Y de ese plan, ¿no? Estratégico de desarrollo se van desagregando, ¿no? Se van deshilachando, se va desmenuzando los diferentes planes ya por jerarquía, donde ya viene el plan estratégico sectorial multianual, el plan estratégico multisectorial, los planes de desarrollo regional concertado, donde ya acá estamos hablando, entrando ya al nivel regional, ya no en el nivel nacional. Luego los planes de desarrollo local concertado, el nivel local, donde finalmente termina en un PEI y en un POI. El plan estratégico institucional y el plan operativo institucional. Entonces se dan cuenta que, por ejemplo, el plan que está más arriba, en un nivel, es de un nivel más alto, y los planes que están más abajo, pues es de un nivel más inferior, ¿no? ¿Y cómo se hace un planeamiento estratégico? Es como ven en pantalla la figura. Este es el modelo de Fred Davey, que a mí también en particular me agrada mucho, porque este modelo explica muy bien de cuál es el proceso del verdadero planeamiento estratégico, donde brevemente explicamos que inicia con la elaboración de la visión y misión, que en el caso del Plan Estratégico Nacional, la visión es al 2050. Y recordemos también que para empezar a diseñar la política pública, decíamos que tenemos que hacer un estudio muy exhaustivo del problema. Y aquí viene la segunda parte del planeamiento estratégico, realizar auditoría externa para estudiar el entorno, ¿no? O para estudiar a la población, para estudiar sus problemas y empezar a darle las prioridades. Yo les pregunto, ¿es lo mismo invertir o destinar un presupuesto en construir un monumento o construir de repente un colegio? ¿No? Entonces ahí más o menos quiero que orientemos el tema de prioridad que el Estado tiene que empezar a identificar, ¿no? Y realizar auditoría interna, pues para saber con qué recursos yo dispongo para poder resolver el problema público. Y ahí recién empiezo a establecer mis objetivos mediante las diferentes matrices, por ejemplo, un análisis FODA, el famoso, ¿no? Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y empiezo a generar mis estrategias, como pueden ver acá, ¿no? Y de ahí empiezo a establecer mis objetivos y políticas para ya luego empezar a asignar mis recursos, donde acá ya vienen los diferentes sistemas que asignan recursos, donde ya acá combinan los diferentes sistemas o los sectores para empezar a asignar recursos y se empiece a desarrollar la política. Y al mismo tiempo, pues tengo que medir y evaluar los resultados para una retroalimentación. ¿Y para qué se evalúa? Pues para ir viendo si la política está yéndose en el camino que yo espero o que yo esperaba, ¿no? Porque recordemos que la situación es muy dinámica, ¿no? Mañana puede suceder algo que yo no he previsto, ¿no? Es muy dinámico, muy volátil. Por eso es que yo tengo que ir retroalimentando para encauzar mis actividades, todo con la finalidad de poder cumplir mis objetivos. Eso es planeamiento estratégico. Empieza desde elaboración de visión y misión y termina prácticamente en la implantación de la estrategia para yo ir haciendo el seguimiento y evaluación. Y esto todo se hace, pues, el CEPLAN es el ente rector de todo este sistema de evaluación, ¿no? De lo que se refiere al planeamiento estratégico y los planes. ¿Cómo se alinea el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional? Pueden observar, ¿no? En gráfico, ahí está, pues, el Perú. Dentro del plan estratégico está la visión al 2050 con 5 ejes. Recordemos que habían 4 objetivos nacionales, ¿no?
Una de ellas es el Estado de Derecho, ¿no? Democracia y Estado de Derecho, donde dentro de esa visión pues está lo que la Constitución política dice, porque es nuestra ley de leyes, ¿no? Incluso no tenemos que alejarnos de ello, ¿no? Y pues lo del Fórum del Acuerdo Nacional que determina las políticas de Estado. Aquí está, aquí pueden ver las 35 políticas de Estado. Y pues nace entonces el plan estratégico como resultado de ir desagregando, ¿no? De mi visión de cómo yo me quiero ver al 2050 dentro de mis 4 objetivos nacionales con 27 temáticas, 27 objetivos estratégicos y 159 actividades estratégicas, ¿no? Y ahí empieza o nace la política general de gobierno, donde a través de ella se empiezan a tomar las acciones para cumplir lo que está en el plan estratégico de desarrollo nacional, ¿no? Actualmente estamos 2024, quiere decir que tenemos mucho para hacer en 26 años, ¿no? Para poder alcanzar esa visión y misión. ¿Cómo se relacionan las políticas y los planes? Las políticas de Estado, nos dicen en consonancia con la visión del Perú, se concretan en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Ese documento al muy largo plazo, al 2050, ¿no? Estas políticas se desglosan en políticas nacionales, mejor dicho. Este único Plan Estratégico de Desarrollo Nacional ya han sido derivadas en cuánta, en 73 políticas nacionales, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cómo tiene que ir muy bien sincronizado? Y a nivel territorial, ya pues los gobiernos regionales y locales formulan sus propias políticas que lo concretan en sus planes de desarrollo regional concertado. Y en nivel local, pues su plan de desarrollo local concertado, ¿no? Y finalmente las instituciones, ¿no? Ya definen sus políticas institucionales para orientar y al accionar hacia el logro de los objetivos, ¿no? En relación a las políticas nacionales. Todo ese sistema de plan tiene que estar muy bien articulado. Heidi nos dice, se hace una retroalimentación para tomar medidas correctivas frente a una mala situación que se esté presentando. Muy bien, ¿no? La retroalimentación se tiene que hacer sí o sí para poder reajustar cualquier situación, ¿no? Que conlleve a estar lejos de alcanzar un objetivo, ¿no? Y ahí está la habilidad de nuestros padres de la patria, funcionarios que tienen que estar en esa, tener la habilidad de poder tomar decisiones para encauzar estas políticas, ¿no? Dentro de los lineamientos que se espera para poder contribuir ¿no? a la ciudadanía resolviéndole su problema. Aquí podemos ver un gráfico muy útil que lo van a poder ver muy bien cómo se articula la política con los planes. En la parte más alta se diseñan, ¿no? Se establecen las políticas de Estado, las 35 que ya sabemos que son. Y de ahí nace pues la visión, ¿no? Cómo me quiero ver al 2050 para finalmente como resultado de ese planeamiento estratégico obtengo el plan estratégico de desarrollo a ese tiempo. Y de este plan, ¿no? De muy largo plazo, nacen las políticas y sus planes. En el lado izquierdo de su pantalla ven las políticas y en el lado derecho los planes. Y de ahí se desagrega la política nacional, la política regional, la política local, ¿no? La política local, ya sea provincial o distrital, y finalmente termina en una política institucional. Vean esa escalerita de por qué el Estado busca hacer algo, ¿no? O por qué el Estado hace tal cosa, ¿no? Y para yo entender por qué el Estado, por ejemplo, determina o hace alguna obra, ¿no?
Yo para poder encontrar tendría que retroceder, ¿no? Ir a mi política institucional y luego ir a mi política local y así sucesivamente para poder entender como Estado, como un todo, qué es lo que realmente desea, ¿no? O viceversa también. Entonces, como políticas nacionales, ¿no? Que se alineen sus planes son los planes estratégicos sectoriales y multisectoriales. Para la política regional, los planes de desarrollo regional concertado. Igual el plan de desarrollo local, provincial y distrital. Y para la política institucional, pues el plan SUPEI o SUPOI, ¿no? Entonces, en pantalla ustedes están viendo todo el esquema a nivel de política y planes desde el nivel más alto hacia el nivel más bajo. Desde una sociedad peruana como Estado hasta la entidad pública, de repente, aquellos que actualmente pertenecen a la gestión pública, pues ya saben que están dentro de su política institucional. ¿Y de dónde ha nacido esa política institucional? Pues a través de este esquema que tiene que estar muy relacionada desde el plan estratégico, ¿no? De desarrollo nacional, dentro de su política institucional, como SUPEI y SUPOI. Cadena de resultados. Para lograr la intervención coherente del Estado al servicio de la ciudadanía, es importante organizar los procesos siguiendo el esquema de la cadena de resultados, ¿no? Pueden ver en la parte de abajo cómo va saliendo dentro de una cadena, porque esa es la cadena, empieza desde los insumos hasta llegar a los resultados agregados. Porque nos dice que identifica los insumos, actividades y productos que se requieren para alcanzar los resultados esperados de una intervención pública. En ese sentido, la cadena de resultados se basa en la teoría del cambio, que trabaja sobre las causas del problema público. ¿Se dan cuenta, estimados? Esto ya es un concepto moderno, ¿no? Que todas las instituciones ya deberían poder enmarcarse dentro de ello. Y acá algo mucho más interesante todavía, la articulación de los planes, de esos documentos con la cadena de resultados. ¿Quiénes entregan los insumos y actividades? Pues los planes más bajos, aquellos que materializan ello. Por ejemplo, el POI. ¿Dónde se va a ver ya los productos con los resultados iniciales? En el PEI, ¿no? Como pueden ver acá. Y donde yo empiezo a ver cuáles son los resultados, ya sea en control o los resultados que yo espero llegar, desde los resultados iniciales hasta los resultados finales, pues los puedo ver en el plan estratégico sectorial y el multisectorial y de igual manera en los planes regionales y locales, como pueden ver aquí. ¿Pero qué le interesa a la política nacional? Le interesa desde las actividades operativas, desde aquí, hasta los resultados finales, porque finalmente es una política nacional, ¿no? Es una política donde intervienen prácticamente muchos factores y muchas instituciones. Pero en el plan estratégico de desarrollo nacional están siendo el nivel más alto, pues simplemente colocan los resultados finales y los esperados, ¿no? Yo no voy a poner ahí qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Yo simplemente en la política de desarrollo nacional tendría que ir, ¿no? Al 2050 quiero tener el servicio de salud, ¿no? De calidad con acceso y cobertura al 100%, por ejemplo. Y ahí yo no voy a poner en ese plan, pues para eso tengo que construir 5 hospitales, ¿no? Para eso tengo que construir o mejorar las postas de salud. Eso no se va a encontrar en un plan estratégico. ¿Eso dónde se va a encontrar?
en las actividades, los productos y los insumos, mejor dicho, en los planes más, ¿no? En los planes inferiores, los que están más abajo. Bueno, a mí me parece muy interesante todo este esquema de planes y, ¿no?, de planeamiento. Finalmente, la Política Nacional de Modernización del Estado, otra vez, ¿por qué? Porque tiene como objetivo, aquí vamos a desagregar esta política de una manera muy, muy breve. La política nacional, ¿cuál es su objetivo? Construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y sus derechos, y que promueva el desarrollo y el buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos, que atienda las demandas de la población y asegure su participación en la gestión de políticas públicas y sociales. Ese es el objetivo de esta política nacional. ¿Y qué problema público ha encontrado? Que actualmente, por ejemplo, hay bienes, servicios y regulaciones que no responden a las expectativas y necesidades de las personas. Y si no responden, ¿cuál es mi futuro deseado? Que al 2030 contaremos con servicios, ¿no?, con bienes y regulaciones de calidad que logren resultados de la política pública basada en evidencia y que atiendan las necesidades de las personas. ¿Se dan cuenta? Todas las políticas, las 73 que ya vimos en Excel, tienen un objetivo, identifican un problema público y pues tienen cuál es la visión al tiempo que está determinada esa política, ¿no? Ese es el modelo conceptual del sistema de modernización, donde tiene 7 ejes, 5 que giran alrededor de la ciudadanía y 2 transversales, que quiere decir que están en todos los 5 primeros ejes, desde la política pública hasta sus resultados, ¿no? Bueno, ese es el marco o modelo conceptual que busca la modernización del Estado, ¿no? O la modernización de la gestión pública. Y también el sistema administrativo de planeamiento estratégico, que es uno de los 11 sistemas administrativos creados por el Poder Ejecutivo que vimos el día de ayer en la famosa Ley Lope, ¿no? Donde no solamente termina en el planeamiento, sino también hay que evaluar, hacer un seguimiento a la política pública para finalmente, pues, poder evaluar los indicadores, ¿no? ¿Y qué son indicadores? Ahí lo tenemos en pantalla. Es una herramienta que entrega información cuantitativa o cualitativa y que se construye a partir de la síntesis de aspectos observables o subjetivas de una variable. Acá hay un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, un indicador, el número de personas con acceso a los servicios de justicia, el porcentaje de ejecución presupuestal, ¿no?, de presupuesto público de un municipio, el número de leyes emitidas por el Congreso, cuantitativos porque es numérico, ¿no? Entonces, los indicadores nos van a permitir hacer el seguimiento dentro de cualquier política. Si en mi objetivo está 100%, ¿no?, de cobertura y acceso en la salud, pues yo puedo ir monitoreando, ¿no? Si empecé con 50%, ahí viene la aguja, como un velocímetro, ¿no?, donde voy avanzando, y esperamos al 2030, por ejemplo, llegar al 100%, que puede ser que solo has llegado al 80%, y ahí viene la retroalimentación, para encontrar qué pasó, dónde estuvo el problema, para poder encauzar, ¿no? Bueno, estimados participantes, hemos llegado ya al tiempo y hemos también alcanzado de una manera muy precisa, ¿no?, el tema del día de hoy, que fue políticas públicas. Yo espero que la forma como les estamos